¿Qué quieres? Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta de chocolate y cerveza Guinness. Antes de empezar, os recuerdo que en Instagram Stories os compartimos muchísima información sobre la grabación de las recetas para este canal, así que os animo a que me sigáis por allí también para que conozcáis antes que nadie las recetas que vamos a publicar. Dicho esto, os cuento que esta tarta está hecha con chocolate y cerveza negra, que la más popular es la cerveza Guinness. Pero por ejemplo en México hay una cerveza llamada Negra Modelo con la que también se puede hacer. El resultado final sorprende gratamente porque no tiene sabor a cerveza, pero la verdad es que realza muchísimo el sabor del chocolate. Y al final tendremos una tarta súper chocolateada muy pero que muy rica. Así que si quieres saber cómo se hace esta irresistible tarta, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, nata para montar, crema para batir o crema de leche, azúcar, huevos, cacao en polvo sin azúcar, cerveza negra tipo Guinness, jugo de limón, extracto o esencia de vainilla, bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Empezamos calentando la cerveza Guinness en el microondas o en un caso hasta que esté a punto de hervir. Hecho esto, la vertemos sobre la mantequilla y removemos hasta que toda la mantequilla se derrita por completo y quede bien integrada con la cerveza. Os cuento que si no encontráis la cerveza Guinness podéis utilizar otra marca de cerveza negra. Ya veréis que el toque que le da el bizcocho combina muy bien con el chocolate. Una vez se ha derretido la mantequilla, dejamos reposar la mezcla a temperatura ambiente hasta que la utilicemos. Ahora añadimos el jugo de limón a la nata o crema para batir. Esta es una manera muy fácil de obtener una sour cream o crema agria casera. Ya veréis que le dará una textura sedosa a la masa y una jugosidad extra a nuestro bizcocho. Una vez esté bien mezclado, lo dejamos reposar durante 15 minutos. Mientras, en un bol aparte, batimos los huevos. No hace falta batirlos demasiado, ya que lo único que necesitamos es romper su estructura para luego mezclarlos mejor con el resto de ingredientes. Ya veis que este bizcocho se puede hacer a mano fácilmente. De hecho, solo utilizaremos la batidora eléctrica para hacer la crema del relleno y de la cobertura. Pero claro, si queréis, también podéis utilizar la batidora para hacer el bizcocho. Una vez tengamos listos los huevos, añadimos el azúcar y batimos un poco más hasta que se mezcle todo muy bien. También agregamos el extracto de vainilla y lo repartimos por toda la mezcla. A estas alturas ya tenemos la crema agria lista. Como veis, el ácido de limón ha separado el suero de la nata y por eso se ve grumoso. No es que se haya echado a perder, está perfecto para la receta. Añadimos nuestra crema agria casera a la mezcla anterior y la integramos con el resto de ingredientes. Cuando tengamos todo bien mezclado, mientras batimos, vertemos la mezcla de cerveza y mantequilla que hicimos al principio. Aquí debemos asegurarnos de que la mezcla no está demasiado caliente, ya que de lo contrario podría cuajar los huevos. Ahora tenemos una mezcla bastante líquida y de un color marroncito claro, así que está lista para añadir los ingredientes secos. En un colador ponemos la harina de trigo común todo uso junto al cacao en polvo sin azúcar y el bicarbonato de sodio. Damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto y así evitar grumitos en la masa. Añadimos también la pizca de sal y removemos para mezclarlo todo. Como veis, es una masa que tiene ingredientes ácidos como el jugo de limón o el cacao en polvo que también tiene un punto de acidez. Por eso le ponemos el bicarbonato de sodio en lugar de polvo de hornear o levadura química, ya que el bicarbonato elimina esa acidez durante el horneado y también sirve como impulsor para que el bizcocho suba y quede esponjoso. Una vez listo, preparamos el molde para hornearlo. En este caso es un molde de aluminio de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Como veis, no es desmontable y por eso voy a ponerle papel de hornear solo en la base. En las paredes no hace falta porque así el bizcocho se pegará y subirá mejor. Pero si queréis también lo podéis hacer en moldes desmontables o en los de layer cakes. Vertemos toda la masa en su interior y ahora sí lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Estará listo en unos 65 minutos, pero ya sabéis que eso depende de cada horno. Por eso os aconsejo pincharlo con un palillo o un cuchillo para comprobar que el interior está hecho antes de sacarlo del horno. Una vez listo, lo sacamos y lo dejamos reposar 10 minutos sobre una rejilla, así tal cual, sin sacarlo del molde. Ahora el bizcocho está muy frágil y si lo intentamos desmoldar se puede romper. Pasados los 10 minutos, el molde está un poco caliente, así que con cuidado de no quemarnos, pasamos una espátula o un cuchillo para despegar las paredes del molde, y con la ayuda de la propia rejilla le damos la vuelta y lo desmoldamos. Retiramos el papel de horno de la base y lo dejamos reposar hasta que esté completamente frío. Una vez ha enfriado, con un cuchillo o una lira lo recortamos en capas para poder rellenarlo.
Como veis, estoy utilizando una base para tartas para trasladar las capas, ya que es un bizcocho muy tierno y suave y no quiero que se rompa. Así que lo mejor es tratarlo con cariño y mucho cuidado. Si lo habéis horneado en moldes de layer cake individuales, solo tendréis que quitarle la barriguita superior, pero en este caso necesitamos recortarlo para obtener las 3 capas de bizcocho con la que montaremos la tarta. Hecho esto, reservamos el bizcocho y hacemos la ganache de chocolate. Y para ello necesitamos chocolate negro, mantequilla sin sal y nata para montar, crema para batir o crema de leche. Ponemos la nata sobre el chocolate y nos lo llevamos para calentarlo en el microondas en tandas de 15 segundos removiendo entre tanda y tanda, o si queréis también lo podéis calentar en un caso a fuego medio. Cuando tengamos el chocolate fundido con la nata, le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y removemos. Como la mezcla aún está caliente, la mantequilla se derrite y se integra perfectamente con el resto de ingredientes. Ahora le ponemos film transparente y lo tapamos a piel. Es decir, debemos hacer que el film transparente toque directamente toda la superficie de la ganache. De esta manera no endurece la parte superior y quedará cremosa por todos sitios. La dejaremos así a temperatura ambiente hasta que enfríe. Y mientras hacemos la crema del relleno y de la cobertura. Para ello necesitamos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, nata para montar, crema para batir o crema de leche con un mínimo de 35% de materia grasa, y azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Ponemos el queso crema frío en un bol y añadimos la nata también muy fría, recién sacada de la nevera. Lo batimos todo junto a velocidad alta durante unos 2 minutos o hasta que la nata esté un poquito montada. Ahora con un colador tamizamos el azúcar glass para evitar grumitos en la crema. Hecho esto, mezclamos un poquito con la batidora apagada para que el azúcar no salga volando. Y después batimos a velocidad alta otros 2 minutos más o hasta que la nata esté completamente montada. Un consejo muy útil para que vuestra nata monte bien es que el bol y las varillas de la batidora también estén muy fríos. Por eso lo mejor es ponerlos en la nevera durante unos 15 minutos antes de utilizarlos. Ahora ya lo tenemos todo listo para montar la tarta. Sobre un plato giratorio colocamos un antideslizante y una base para tartas, y le ponemos un poquito de la crema que acabamos de hacer para fijar el primer bizcocho a la base. Ponemos el primer relleno, y como veis he puesto la crema de queso y nata en una manga pastelera sin boquilla. Simplemente le cortamos la punta y así podemos hacer la capa de relleno de manera uniforme y súper fácil. Y ahora os muestro lo que vamos a utilizar en el relleno para darle un poco de textura. Son galletitas saladas y la podéis encontrar así tipo lacito o en bastones. Ambas opciones son perfectamente válidas y ya veréis que le darán un sabor y una textura muy rica al relleno. Lo pondremos troceado por toda la superficie. Así le damos un toque diferente al relleno que os aseguro que os sorprenderá gratamente. Hecho esto, le ponemos por encima unos chorritos de la ganache que hicimos antes para que quede aún más irresistible. Ponemos el siguiente bizcocho y repetimos lo mismo de antes para crear la siguiente capa de relleno. Terminamos con el último bizcocho y ahora haremos la capa recogemigas. La hacemos con la misma manga con la que pusimos la crema del relleno, y como veis así es mucho más sencillo repartirla con una espátula o un cuchillo para dejar las paredes lisas. Siempre os recomiendo hacer esta capa, ya que después será más sencillo poner la cobertura definitiva de la tarta. Cuando terminemos nos llevamos la tarta a la nevera o refrigerador durante 30 minutos para que endurezca esta capa. Pasado este tiempo la sacamos y le ponemos la cobertura definitiva. Esta capa de crema será más gruesa y también está hecha con la misma crema del relleno. Después de poner la crema con la manga pastelera, la alisamos con la espátula para dejar las paredes y la parte superior rectas y completamente cubiertas. Poco a poco y con un poquito de paciencia le vamos dando forma hasta conseguir que la cobertura de la tarta quede bien lisa. Una vez terminada, la trasladamos a un stand para hacer la decoración. En los bordes ponemos la ganache de chocolate que hicimos antes y dejamos que caiga un poquito por las paredes. Así creamos unas gotitas de chocolate que hacen que la tarta se vea súper apetecible. Eso sí, debemos asegurarnos que la ganache está a temperatura ambiente para que no derrita la crema. Después rellenamos toda la parte superior con la ganache que nos ha sobrado y la alisamos un poco con una cucharita. Si lo queréis hacer más fácil, podéis sustituir la ganache por sirope de chocolate comprado. En el centro le ponemos más trocitos de galletitas saladas. Y con la crema de queso y nata hacemos unos copetitos por el perímetro superior de la tarta. Aquí estoy utilizando la boquilla de estrella cerrada 2D de Wilton. Ya veis que es una decoración sencilla, pero muy apetecible. Y al final es de lo que se trata en repostería, hacer postres deliciosos y que se vean irresistibles. Como la crema lleva nata y queso, necesitamos conservar la tarta en la nevera hasta el momento de servirla. Y para que no esté muy fría a la hora de comerla, os recomiendo sacarla unos 15 minutitos antes. Al servirla y cortar una porción, veréis lo sorprendente que es su interior, ya que se aprecian perfectamente los trocitos de galletitas saladas. Y el contraste de blanco y negro del relleno y del bizcocho queda muy bonito.
Os cuento que las galletas saladas potencian el sabor del chocolate, y por si os lo preguntáis, ya os digo que el bizcocho no tiene sabor a cerveza. Más bien tiene un sabor delicioso a chocolate pero realzado. Sin duda os recomiendo probar esta combinación porque es una delicia de sabor. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Hannah nos muestra su tarta de queso que ha hecho junto a su padre. Me encanta que compartáis momentos reposteros en familia. Espero que disfrutéis muchos más. Elena ha hecho la tarta de frutas sin horno, una tarta tan bonita como deliciosa, que ella misma nos reconoce que estaba riquísima. Daniel ha hecho un pastel, ha utilizado 2 recetas y las ha fusionado. Me alegra muchísimo que te atrevas a hacer tus propias combinaciones. Marisela nos manda su tarta de frutas. Se ve deliciosa y espero que te haya gustado tanto como a nosotros. Y por último Jocelyn, que nos muestra una creación de su madre, ni más ni menos que la Drip Cake de Oreo, una tarta que me encanta por lo apetecible que se ve. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!